Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas tardes. El programa 101 me ha dado la alegría de suplantarlo a Alejandro Drukarov, que es el que siempre inicia este programa. Y que está paseando y seguramente nos está escuchando desde algún lugar del mundo, ¿eh? Yo creo que debe ser Norteamérica, por ejemplo, o el norte, la parte de arriba del hemisferio, en algún lugar debe estar allí, agazapado y prendido a una radio, al celular o algo. Bueno, aquí Alfredo Propitkin y Adalberto Buceto, en este programa 101 que abre surco en la programación de Al Derecho y al Revés, donde podemos ver las cosas buenas y las cosas malas que tiene la vida. Veremos algunas cosas malas y por eso tenemos un especialista hoy que lo va a presentar Alfredo ahora, pero veremos la parte buena, o sea, cómo se hace para que esas cosas malas dejen de estar y la sociedad no tenga que sufrirlas indefinidamente. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Alfredo Popritkin, también nos acompaña Guido Gasoli, inseparable, ya se nos sumó al equipo prácticamente, yo no sé si llamarte del equipo o ser no sé, como definir. Soy un equitrucho. La cuestión es que nos divertimos otro poco con Guido, con sus salidas, además con sus enseñanza, su experiencia a nivel mundial. La verdad que nos trae una cantidad de información que hoy creo que no va a ser algo diferente, porque el tema que vamos a tratar hoy está muy poco considerado en los diarios, más que una vez cada tanto en los medios de comunicación, por alguna circunstancia puntual, pero que saben que en materia de delitos en el mundo, y en la Argentina creo que debe ser algo parecido, los números que representan son altísimos. Bueno, vamos a presentar al invitado de hoy que está en la mesa. Luego vamos a tener un invitado en la segunda parte del programa que lo vamos a tener telefónicamente vía Uruguay porque es un uruguayo. El invitado de la mesa se llama Pablo Gasipi. Pablo es un abogado prestigioso, funcionario público, es secretario de la fiscalía, de una fiscalía o de la fiscalía, la única fiscalía federal que existe de cámara. Trabaja en la ciudad de Buenos Aires. Trabaja codo a codo con el fiscal. ¿Cómo es el fiscal? Germán Moldes. Germán Moldes. Así que fíjense, Germán Moldes tiene como mano derecha, como persona de confianza, en quien deposita gran parte de su tarea eficaz y cotidiana, acá el amigo que tenemos presente y que lo vamos a exprimir muchísimo. Presente y un poco sonrojado. Pablo, eso es lo que yo quería decir. Pablo Gasipi no solo es un funcionario público que ha tenido y ha pasado por sus manos, yo diría, los casos más resonantes, más importantes, más interesantes, vinculados con los delitos de patrimonio cultural, sino que además él, particularmente, es un investigador permanente sobre cuestiones vinculadas al patrimonio cultural, más allá de lo delictivo, más allá de lo criminal. Así que nos va seguramente a informar muchísimas cosas
de las cuales vamos a tener un gran aprendizaje, pero y además Pablo, una cosa que no quería pasar por alto, y esto ayúdame un poquito vos, es docente. Él es docente, enseña sobre estos temas casi en forma permanente. Hemos compartido alguna vez algunos encuentros. A partir del 2006, o sea en la que Universidad ya de Palermo. esto me hace llorar un poco, hace tantos años, ¿cómo pasa la vida? Sí, señor, 2006 son 13 años que nos conocemos y que de ahí en más, por distintas razones, nos hemos cruzado y hemos compartido algunos foros en la Asociación de Magistrados, la Universidad de Palermo y en algunos otros lugares más. Bueno, lo cierto es que Pablo, yo lo que quisiera que primero les cuentes a los oyentes, si es que hay alguno detrás de digamos, del otro lado del mostrador, que debe haber muchísimos, nos cuentes algo de números. Los delitos vinculados al patrimonio cultural, ¿ocupan un rol importante? ¿Es algo insignificante? ¿Estamos agrandando las cosas? ¿Las estamos exagerando o no es tan así? ¿Y en qué consiste? O sea, ¿cuál es el objeto o diríamos, el bien protegido? Como se habla, yo no soy penalista, pero así hablan los juristas en materia penal. Claro, correcto, ¿cuál es es verdad. el bien protegido cuando estamos ante el bien jurídico protegido, ante un problema? Voy a tratar de contestar todo. Primero, muchas gracias por la invitación. Contanos en qué universidades estás. En la Universidad Católica, en el posgrado de Derecho Ambiental, en la Universidad de la Policía. Y después cursos donde se van dando en la Escuela de Capacitación del Ministerio Público Fiscal. Bueno, y donde me van llamando, porque esto es así, es dinámico. Estas comunicaciones, estas cosas, van apareciendo invitaciones y la verdad es que voy porque es un tema que me gusta difundirlo. Y me parece que ese es la gran falencia, que no se conoce. Entonces, desde que no se conoce, puede suceder los delitos o las agresiones contra el patrimonio, pueden suceder la falta de prevención, que es fundamental, porque estamos ante un grupo de objetos tan especiales y tan significativos y además irrepetibles, que en el momento que se les produce un daño, no se los puede recomponer. Puede estar el objeto parecido o recompuesto, pero el objeto en sí no va. No sé, una vez me tocó intervenir hace muchos años en una causa, un chofer de un micro en la ciudad de Tandil se quedó medio dormido y se fue contra una estatua que era la Fuente de las Nereidas, una réplica de la Fuente de las Nereidas, también de un escultor bastante conocido, y la partió al medio. La compañía de seguros pagó una fortuna a la municipalidad de Tandil, pero era la estatua esta juntada en sus pedazos. Claro. Y si ustedes van hoy y la ven, todavía se les nota algunas rajaduritas y algunas cosas que no pudieron ser reparadas. Claro, Por eso todas las leyes que hay, que son muchas, hay cerca de 20 leyes. Es aburrido decir los números y las cosas, pero en la Argentina hay alrededor de 20 leyes vigentes. El gran eje es la protección previa, la prevención al daño. Cuando ese daño se produce, surge por un lado la responsabilidad civil y por el otro los delitos. Y ahí es donde estamos. En lo que decía Alfredo, números exactos en la Argentina yo preferiría no dar. Doy el número global y después les digo cuál es el porcentaje que más o menos en la Argentina se ve y por qué. Las autoridades de Interpol, cuando hacen los estudios del tráfico ilícito de bienes culturales, no se animan a dar una cifra, pero rondan los 15.000 millones de dólares. ¿Y en relación con otros delitos? En relación con otros delitos, de acuerdo a los planteos de las Naciones Unidas, está en tercer lugar. Primer lugar, el volumen del narcotráfico. Segundo lugar, el volumen económico del tráfico de armas. Y en tercer lugar, equiparados, tráfico de personas y tráfico de bienes culturales. O sea, que es significativo. Es significativo. La Argentina ha tenido momentos donde su incidencia en ese manejo... hay autores europeos que hablan de 6 a 8 mil millones de euros anuales. O sea, no solo la destrucción, sino la comercialización, ilícita de esos productos, ¿no? Y el planteo, bueno, a raíz de esto, el planteo que muchos me hacen y me dicen, ¿pero se pueden vender estos bienes? ¿Pueden estar en el comercio? Sí. Claro, están en el comercio ilegal. No, hay un comercio legal y hay un comercio ilegal. El comercio ilegal es de qué? Y de determinados bienes que la ley prevé
que no pueden estar en el comercio. Claro. Los bienes arqueológicos o paleontológicos no pueden estar en el comercio. Los bienes públicos del Estado, las cosas que están en un museo, no pueden entrar al comercio. Está bien. Entonces son dos delitos, robarlo del museo y venderlo. Claro. Y ahí es donde se produce toda esa cadena de investigación y de situaciones que se dan. Por el otro lado, el Estado, ¿qué es lo que regula? Y regula la posibilidad de cada uno de nosotros de los objetos que sí pueden comprarse, que los coleccionemos. Claro. Cada una de las leyes prevé que los particulares tengan en su poder esos objetos con determinadas limitaciones y determinadas condiciones de cuidado. Ahora, es fundamentalmente es un delito o un conjunto, una suma de delitos diferentes a nivel transnacional o internacional. No necesariamente. No. La verdad que básicamente es el robo. Sí. Puede ser un hurto también, diferencia muy técnica, pero digo, Sí, un sí, desapoderamiento por un lado, y después importación o exportación. Ahora, ¿qué pasa con después, los... no hay más técnica Claro. más profunda. Yo tengo una pregunta. ¿Qué penalidad tiene entre qué máximo, qué mínimo? Las penalidades en que caso tiene de son personas individuales a quienes les apliquemos. las mismas que el Código Penal. Ajá. 2 a 6 años como máximo. Muy bien. A lo mejor si es un contrabando calificado, puede llegar a 15. Claro. Con Yo les pongo un asociación ejemplo, ilícita. creo que tiene que ver con lo que vamos a hablar en la segunda parte, porque recién estaba viendo quién era el invitado. Hace 6 años descubrieron en la Argentina que se estaban vendiendo en un anticuario de la calle Arroyo y Carlos Pellegrini, digo Sí. acá nomás, ¿no? Nada Sí, más sí. ni nada Se menos. estaban vendiendo o estaban ofreciendo a la venta unos planos robados de la Biblioteca Nacional de España, unos planos del siglo XV dibujados por Ptolomeo. Esos planos eran 3 o 4, yo no me acuerdo el número exacto, pero los habían robado de España, de la Biblioteca Nacional de España. Los habían traído a la Argentina, los estaban ofreciendo por internet. El que se hizo cargo, o el primero que dijo que los quería comprar, era un comprador australiano. Fíjense ustedes, la España lo traen acá. Acá se lo ofrecen, el que primero que hace la oferta es un australiano. Ajá. Cuando el australiano viene, más o menos esa maniobra se descubre y la gente que trabaja acá en Interpol, la División de Protección del Patrimonio Cultural, los empieza a seguir y descubre que es una banda compuesta por argentinos y uruguayos que robaron ese plano o robaron esos gráficos, esos dibujos de libros incunables de la Biblioteca de España, lo trajeron a la Argentina y de acá lo vendían. ¿Sí? Fíjense toda la venta. La venta rondaba los 100.000 euros. Ah, era un número. Era un número. Y también allí se registra un poco el mecanismo de Totalmente. circulación De internacional. circulación. Yo el En delito ese de lavado de caso, ¿no? dinero, la expresión de lavado de dinero lo dejé como por un capítulo aparte porque es el que está más en boga en este momento. Sí, y vamos a hablar Pero un les poquito quiero de terminar eso. con esto. Se les hace el juicio a las personas que tenían estos mapas en la Argentina, vinieron del gobierno de España con mucha rapidez y mucha precisión, descubrieron que eran los originales, se los llevaron y los devolvieron. Los devolvió el gobierno argentino. Y acá siguió la causa. La causa terminó en un tribunal oral con una probation que estas dos personas, el uruguayo y las otras 2 personas, fueron 40 días al comedor de Margarita Barrientos a ayudar y creo que les dieron en aquel momento 5.000 pesos. Ridículo. Esa fue la sanción a la que se llegó. Un poco descorazonador. Realmente, sí, cuando la pena es muy baja Claro, y totalmente. el daño que uno advierte. Ahora, en la reforma del... Por otro lado, Sí, perdón, sí. por otro lado, usted ve que hay determinadas situaciones donde los operadores del sistema trabajan con más énfasis o con más ganas o les interesa el tema y hace 20 días Argentina devolvió a Perú 50 obras precolombinas que se habían traído desde Perú a la Argentina en forma subrepticia, se estaban vendiendo y por la ley de patrimonio arqueológico y paleontológico se las secuestró, se hicieron los peritajes, se reconocieron que eran de culturas del norte de Perú, se les devolvió a la Embajada de Perú y ya volvieron y están en los museos peruanos. Digo, frente al mismo, pongámosle, estímulo, que es un delito sobre objetos culturales de otro estado, según cómo va siendo el interés que hay o quiénes son los que intervienen,
se resuelve una cosa, se resuelve otra. Ajá. Esta es la idea que me interesa, que la uno con lo que decía al principio. El desconocer la importancia de estos objetos. Claro. O la historia. situación, claro, lo que son portadores, Sí, lo que pueden llegar a sí. enseñarnos, a dejarnos Sí, como el testimonio. valor cultural, el valor histórico. Y el otro tema, que lo vuelvo también a unir con eso, es una gran discusión que los que nos dedicamos a esto tenemos hace mucho tiempo. ¿Son objetos o son expresiones que tienen valor o que tienen precio? Bien. O que Claro. tienen valor y precio. Claro, no todo valor es precio. Totalmente. Los comercialistas tendemos, abogados comercialistas, Sí. tendemos a asimilar valor y precio. Ujú, pero no es. Pero en realidad no es así. Claro. Si vamos El a- valor institucional, el valor histórico, el valor espiritual, el valor de ser el objeto transmisor de una identidad cultural o de una identidad de una nación transgeneracionalmente, no se puede poner en precio. O si se puede poner en precio, ¿quién fija el precio? Claro. Y sin embargo tenemos un mercado que es voraz. Pablo, vos mencionaste recién una figura que en la Argentina es relativamente nueva, es del año 2000, así que no tiene 20 años todavía, que es el lavado de dinero. Se sabe, se conoce, creo que a nivel mundial mucho más todavía que en nuestro país, que una manera de invertir grandes sumas de dinero en ciertas situaciones, sencilla, una forma de resguardo de valor de lo que estábamos hablando recién, es a través de los bienes de patrimonio cultural, como puede ser, por ejemplo, un cuadro valioso de un artista conocido internacionalmente, y de una manera que uno en un cuadro de medida muy pequeña y quizás hasta detrás de una puerta pueda guardar por allí millones de dólares con gran facilidad, obtenidos o producto de otros delitos precedentes, como puede ser la corrupción, como puede ser la evasión, como puede ser cualquiera de los delitos, grandes delitos que permiten acumular sumas. ¿Cómo está hoy este vínculo, ¿no es cierto?, entre los delitos originales y casos de gente que ha justamente resguardado sus patrimonios en bienes culturales de esta naturaleza, en la Argentina y en el mundo, ¿no? Yo vengo investigando esto y me vengo dedicando a esto desde el año 2002. Ajá. Y desde ahí... Después de Cristo. Después de Cristo, sí. Parezco mayor, pero no soy tanto. Yo sé que la Argentina tiene gran preocupación por el tema del lavado de dinero y está comprometida en eso. La UIF tiene un protocolo especial para los marchand y los de las casas de antigüedades. No hay una gran relación. Hasta ahora no se han hecho grandes investigaciones. Sí hay algunas investigaciones puntuales respecto de la tenencia de documentos históricos o de libros, sobre todo en eso se va el dinero, no tanto en obras de arte. Una curiosidad respecto a esos, no sé si llamarlos allanamientos que produjeron el secuestro de una cantidad de cuadros de algún expresidente. Yo no sé si de eso podés hablar o no, pero la pregunta, hablemos en abstracto, la pregunta es, puede ser ese uno de los casos a los cuales nos estamos refiriendo? Porque a mí me llama la atención otro tema. Te voy a dar un dato. Sí. Creo que vos lo debés conocer, o si no te lo indico, te lo recuerdo. Cuando salió la ley de blanqueo de dinero, no de lavado, de blanqueo de dinero que sacó Macri al poco tiempo de iniciar su gobierno, su primer gobierno, o sea, sí, el único que está teniendo. como presidente, Sí. creo que fue en el 2016 salió la ley de blanqueo y hubo allí toda una movida especial, incluso para incorporar en medio de la discusión parlamentaria las obras de arte como posibilidad de utilizarlos y como elemento a ser blanqueado, lavado, no, digo blanqueado, bien digo, Blanqueado. o sea, blanqueado, esa es la palabra correcta. Si eso, o si hubo una gran preocupación en ese sentido, es porque alguien seguramente resguarda o mantiene en este tipo de bienes
inversiones fuertes que quizás piensan, bueno, en algún momento la voy a traer a la Argentina, o la tengo en la Argentina pero la tengo escondida y la quisiera exteriorizar. ¿No hubo algo sobre eso? ¿Se conoció? No, ¿Hay son todas noticias? discusiones y todos Sí. cotilleo y comentarios. La verdad que me parece que reproducirlos y transmitirlos no aporta nada. Sí, Ya sí. pasó, no se lo incluyó. Siguen siendo las obras de arte, las obras escultóricas, algunos inmuebles que tienen su catalogación especial, los documentos históricos, siguen siendo cosas en los términos de la ley civil. Sí, claro, Obviamente, claro. No tenemos en la Argentina, a diferencia de otros países, una ley de patrimonio cultural, de protección del patrimonio cultural, que los identifique y les dé un régimen especial. Y en el proyecto de... Hay Sí. hay un sistema de leyes, yo lo llamo sistema de leyes, vuelvo a esto, hay 20 leyes que van tocando distintos puntos, algunas nacionales y otras convenios internacionales, algunos con jerarquía constitucional, que tocan el tema de la protección del patrimonio cultural, previo a la agresión y si hay una agresión, cómo solucionarlo. Pero al no tener una ley que los distinga, que los defina, que caracterice qué es lo que son, nos tenemos que remitir directamente al Código Civil. Y el Código Civil dice que son cosas no fungibles Claro. y no hay vuelta de hoja. ¿Y cuál sería la solución? ¿Unificar todo esto? ¿Reformar La el Argentina código? tiene presentados desde... Yo toda la investigación que hago la hago de 1853 hasta ahora, ¿no? Antes no, hay una serie de consideraciones y de normas del Cabildo y de los gobiernos de la provincia de Buenos Aires de protección, o lo que llamamos hoy protección de esas leyes, de esas cosas, pero no las analizo porque si no sería... Pero eran anteriores, realmente Sí, teníamos sí. legislación El Cabildo, patria. el Cabildo, ¿Qué la avanzaba? primera ley nacional Sí. es del año 1869. Ah, claro. Y es Ah, cuando Sarmiento manda a comprar la casa de Tucumán Ajá. para preservarla. Para preservarla. Es una ley de 2 artículos. Dispónese una partida de no sé cuánto, no me acuerdo el nombre, para la compra de la casa de la casa histórica de Tucumán para lograr su preservación. Muy bien. Sarmiento muy bien. y no me acuerdo Pero quién era no- el ministro del Interior. Pero no tiene pena, o sea, no es una ley que castigara a aquel que No. va en contra de eso. Esta ley sino que yo le digo era... Yo hago Sí. una traslación. Como lo entendemos hoy, el patrimonio cultural tiene varios componentes. Las obras del hombre, que sería lo culturalmente propio. Después de la Segunda Guerra Mundial, con el constitucionalismo moderno, se le incorporó el tema de los paisajes y la naturaleza. Ajá. Entonces apareció la obra propiamente del hombre, la obra antrópica, y después la obra conjunta del hombre y la naturaleza. Entonces hoy parques y jardines, espacios culturales están protegidos, pueblos enteros, la protección urbana, no es el objeto individual, sino todo el ejido urbano está protegido. Digo, y así podemos ir con un montón de ejemplos. No sé, el caso de Luján, no está protegido solo la basílica de Luján. Claro, Está sino protegida todo el la entorno. plaza y todo el entorno histórico donde estaba el cabildo, donde ahora está el museo. Claro. Entonces, toda esa evolución, a esto que usted me dice, las disposiciones de aquella época no las consideraban, Obviamente. pero consideraban a un objeto en particular que hoy tenemos que hacer una traspolación en verlo. Bueno, yo me dedico a eso y un poco insisto con el tema de, a lo mejor donde no son leyes que protejan específicamente el patrimonio cultural, pero le doy una vuelta porque realmente me parece que con esta visión van apareciendo. No sé, decirle lo avanzado que hemos tenido de las leyes. En el año 1913 se dictó la primera ley de patrimonio arqueológico de Argentina y fue la segunda de América, porque la primera la dictó Perú cuando estaba sufriendo el expolio del Machu Picchu. Ajá. La segunda la dictó Argentina en 1913 y duró y sirvió y fue efectiva hasta el 2003, de cómo venía la ley 9080, de cómo venía preparada. Entonces, es una ley antiquísima, tiene una redacción, bueno, sobre todo usted que Sí, que leemos conoce tantas mucho más leyes. de redacción de leyes, no era una ley técnicamente perfecta, Obviamente. pero era una ley útil y que describía en 5 artículos cuestiones. No se pueden hacer introspecciones sin autorización del Estado.
Claro. El que tenga un campo donde se vaya a hacer una introspección tiene la obligación de denunciarlo y el Estado intervenir. Los objetos que se hallen son propiedad del Estado. O sea, no había dudas, no había a lo mejor... interpretaciones disímiles. Claro, no, pero digo, a lo mejor no había riqueza idiomática o una cosa muy florida para redactar el concepto legal. Pero el concepto estaba. Pero estaba. Y se pudo usar 90 años. La jurisprudencia lo entendía Totalmente, perfectamente. Totalmente. El nuevo proyecto de Código Penal no prevé ningún cambio sobre este tema. No. La política criminal del Estado argentino respecto del patrimonio cultural es la misma que la política en general. Se protegen a los objetos que lo forman al patrimonio cultural, cada uno con su ley, pero en conjunto no. 2 veces se intentó y las 2 veces fracasaron. Una vez en el año 48, el diputado John William Cook presentó un proyecto para hacer la ley de protección de patrimonio cultural de la nación. Como fracasó en el tratamiento, logró que la Constitución del 49 tuviera un artículo específico. Se nos está cumpliendo la media hora de programa, pero... Yo les dije que hablaba y hablaba. Pero a los No, está oyentes... muy Perdón, bueno. termino con esto del Código Penal, que era Dale, lo que sí. sí. Bueno, entonces, como no tiene una política especial de tener delitos contra el patrimonio cultural, Ajá. tiene un artículo especial donde agrava las penas para los delitos que se cometan con objetos o contra objetos del patrimonio cultural. Ah, claro. Si el robo es de un objeto del patrimonio cultural, la pena está agravada. Si la estafa se comete con un objeto del patrimonio cultural, la pena está agravada. Ah, bueno, si la malversación es sobre la pena está Eso es agravada. positivo. Es positivo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Mientras Pablo nos piensa en el título de un caso que todos seguramente nos va a llamar a la reflexión, nos va a interesar porque queremos escuchar algún caso de esos resonantes que ha pasado en nuestro país, sobre el tema que sea, algún delito, o si es delito mejor, porque tiene un poco más de salsa, digamos. Mientras eso ocurre, nosotros vamos a ir a la pausa, que ya pasó media hora del programa volando. Vamos a presentarlos a quienes un poco nos apoyan en este tema, que es Federico Politi. Sí, señor, Federico Politi. Y aquí nos está haciendo seña con la mano, es el operador, Gerardo Subirana, que son ellos lo que realmente nos permiten que estemos en el aire y que bueno, no, hoy la semana pasada trajimos sándwiches, esta semana no hemos traído nada, pero bueno, estamos esperando que ustedes nos atiendan un poquito y nada, vamos a la pausa, en un minuto volvemos, pero ¿se te ocurre algún título, Pablo, como para decir, bueno, hablemos de este tema, o lo querés ir pensando? Algún caso. ¿Cuál puede ser? ¿Sobre qué tema? Hay uno muy divertido de bóvedas en la Recoleta. Me gusta. Hay otro de venta de objetos arqueológicos y paleontológicos. Ajá, que en Argentina debe haber muchísimo, ¿no? Hay mucho. Proveniente de San Juan. Sí, San Juan, La Rioja. Bueno, hay otro de y Italia y Estados le podemos Unidos. pedir también a Guido yo iba a decir Gasoli eso. que nos hable un poco en Italia, que tienen tanta riqueza cultural. ¿Qué es lo que se hace allá? Bueno, para después de la pausa cortamos aquí y luego ya vamos a tener al entrevistado desde un país vecino, desde el Uruguay. Así que estén allí atentos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Por fin, Deco Propuestas Decorativas. Empresa familiar dedicada a la decoración integral. Cortinas tradicionales, rollers, romanas, orientales, verticales, venecianas, entelados, tapicería en general, toldos.
Visite nuestro showroom en Honduras 4613, cuarto piso, oficina 402, Ciudad de Buenos Aires. Contacto al 15 44 78 60 87. Atención personalizada. También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar. Bueno, estamos ya al aire con lo prometido, que es una conexión con un destacado periodista del diario El País, de nuestro país vecino, hermano, el Uruguay. Estamos hablando de Andrés López Reilly. Andrés no solo es un periodista inquieto, un investigador destacado en su país, quizás no tan conocido en la Argentina hasta ahora. Después de este programa seguramente lo vamos a conocer muchísimo más. Pero lo que queremos destacar que Andrés, le ha tocado investigar un caso puntual. Y ese caso puntual, que no solo lo ha publicado en los medios donde él trabaja, sino que con el tiempo lo ha llevado a escribir un libro que hoy está a la venta en todas las librerías, incluso argentinas, porque es de editorial sudamericana, y se llama el libro El ladrón de mapas. Nadie mejor que Andrés para contarnos un poco, con una síntesis que él sabrá hacer, algo sobre esta experiencia, sobre esta investigación. Y te saludamos, Andrés. Buenas noches, gracias por estar allí y bueno, bienvenido a nuestro programa. Bueno, buenas noches, un saludo muy grande de este lado del río para ustedes allí en el estudio y para toda la audiencia. Y bueno, qué contarles del Ladrón de Mapas. La verdad que es un libro que me tiene muy contento por la repercusión que ha estado teniendo desde que salió hace unos pocos meses aquí en Uruguay. No es una novela, es un libro de crónica periodística, una investigación periodística que arrancó hace unos 11 años, cuando vino aquí, donde estoy en estos momentos, al diario El País de Montevideo, un señor con una carpeta con un montón de documentos, y era un hombre que denunciaba una organización internacional que estaba integrada por argentinos, por uruguayos, por un hombre, un italiano, una organización de ladrones de guante blanco que venían robando distintas bibliotecas y archivos en el mundo. El caso más sonado, estamos hablando de 2007, había ocurrido hacía muy poco en la Biblioteca Nacional de España, donde un uruguayo que vive actualmente en Argentina, un señor de nombre César Gómez Rivero, vive desde hace muchos años en Argentina, había robado una serie de planos y mapas incunables, que son aquellos que se publicaron los primeros 50 años de la imprenta moderna inventada por Gutenberg. ¿Pero se robaba los libros o se robaba los planos? Perdón, que no escuché bien. No, la pregunta es si se robaba los libros o se robaba la hoja de los mapas. No, ¿y cómo lo hacía? Claro, mutilaba los libros. Ajá. Ah, claro. Porque habitualmente esos planos, esos mapas, a diferencia de lo que uno ve en las películas de piratas, sí, venían dentro de lo que eran estudios científicos, ¿no? En este caso, por ejemplo, de la cosmografía de Ptolomeo. Y bueno, es una obra que se imprimió en ese periodo, el periodo incunable, hace 500 años estamos hablando, ¿no? Que se imprimió, tiene más de 1300, ya tenía en ese entonces 1300 años la obra de Ptolomeo, que se había ido actualizando, pero bueno, cuando sale la imprenta moderna es una de las primeras cosas que se imprime. Y este hombre lo que hacía era mutilar esos libros y sacar los mapas que eran como la frutilla de la torta, digamos, ¿no? Se los arrancaba, y bueno, los tiraba. Sí. Los arrancaba así, con una pequeña gilet que llevaba escondida en un estuche de lentes. Los arrancaba, los guardaba entre otros documentos o dentro de un maletín o entre su propia ropa. Y esos mapas después, desde Buenos Aires, desde una librería que estaba en la Recoleta llamada Imago Mundi, se comercializaban hacia distintos lugares. Por ejemplo, dos de los planos que él robó de esta cosmografía de Ptolomeo, que era la visión, digamos, que existía del mundo antes de
del viaje de Colón, o sea que no estaba obviamente el continente americano. 2 de esos planos, que son unos o mapas que son muy lindos a color, fueron comercializados a través de esta librería en Buenos Aires. Uno de ellos terminó, por ejemplo, en Sydney, en Australia, y el otro terminó en Nueva York. O sea que era una organización que tenía vínculos, contactos en distintos países, en distintos continentes. Claro. Bueno, la verdad que debe ser uno de los pocos grandes casos internacionales que han llegado a su final, porque después supimos que, bueno, se ha conseguido obtener no solo el enjuiciamiento, sino las condenas correspondientes a algunos de los miembros o a casi todos. Me parece que hubo un juicio aquí en Argentina que nos contaba hace un momento. Tenemos en el piso, estamos acompañados por, no sé si estuviste escuchando, Andrés, la primera parte del programa. No Lo pude tenemos escuchar. acá a un representante de la justicia, un miembro de la Fiscalía Federal de la Ciudad de Buenos Aires, que con competencia en estos temas y con, aparte, inquietudes personales e interés en todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural, que es el doctor Pablo Gasipi. Pablo nos estaba contando algo al respecto, que sería un poco la última parte, quizás la de las condenas, en donde, ¿por qué no nos decís, Pablo, nuevamente un poco que esto terminó de una forma? ¿Cómo acabó? ¿Es posible? ¿Podés ayudarnos? Sí, repito. Hola, Andrés, mucho gusto. ¿Qué tal? Un gusto, Pablo. Sí, terminó en un tribunal oral acá con una probation a 3 meses de trabajo social. ¿Para quién? Para este señor Gómez Rivero, yo no los quería nombrar, pero bueno, ya que se dio. Bueno. Para este señor Gómez Rivero, para el dueño de la librería y para otro intermediario que no me acuerdo realmente el nombre. Pereira, el apellido, que es uruguayo también. Pereira, sí. Washington Pereira, Exacto. que es un uruguayo, un librero uruguayo que vive hace muchos años en Buenos Aires. Bueno, él tenía también otras causas abiertas, porque de robos en la Biblioteca Nacional y en la Biblioteca del Congreso. Lo extraño es que ellos deben haber tenido algún beneficio económico en esta actividad ilícita que han hecho. No le quepa ninguna duda. Sí, pero eso realmente no sale, solamente por eso suena a poco, sabe a poco la condena que recibieron. Ahora que lo dicen esto de Washington Pereira, él estuvo también involucrado en el robo de un primer ejemplar de Fervor de Buenos Aires, de Borges. Ajá. Estaba autografiado, estaba en la sala del Tesoro de la Biblioteca Nacional, y cuando fue la mudanza de la Biblioteca Nacional de la calle México al edificio nuevo, esa obra desapareció. Y la encontraron también la gente de Interpol viendo unos catálogos de venta de libros especiales en Bloomsbury, una rematadora de Londres específica de libros antiguos, en el 2008. Y cuando fueron a ver quién había llevado ese libro, estaban este señor Pereira y otro que vos nombrás en tu libro, Máximo De Caro, que también estaba haciendo de las suyas en varios lugares. ¿Y cómo Marino Máximo De Caro, que era socio de Daniel Guido Pastore, dueño de la biblioteca anticuaria en La Recoleta, que obviamente cerró. Me consta que él está haciendo negocios en estos momentos con libros, porque tengo contacto con una persona muy allegada a él que me ha mandado algunas publicaciones de internet. Él es una persona de la industria farmacéutica en Argentina, heredero de una empresa farmacéutica muy conocida en Argentina. Y bueno, durante mucho tiempo quedó radiado, obviamente, por el la comunidad de los juzgamiento libreros anticuarios que tuvo. Quedó radiado del negocio, digamos, pero ha vuelto ahora a estar en el mercado, digamos, ¿no? Obviamente con un perfil mucho más bajo. Para los oyentes que recién se conectan, le decimos, le reiteramos, para aquellos que no están al tanto, que estamos al habla con Andrés López Reilly. Andrés es un periodista, investigador y autor del libro El ladrón de mapas, un libro reciente que recomendamos, muy bueno. Tuvimos la posibilidad de hojearlo y leer unas cuantas de sus partes. Para su lectura total, dice en el subtítulo el libro El saqueo a las bibliotecas de Uruguay, Argentina, España e Italia.
Seguramente, Guido, algo tenés que decir al respecto. Bueno, ¿no? pues, ¿cuántas horas es el programa? ¿4, 5, 6? Porque, o sea, nosotros somos prácticamente la capital mundial, creo, de estos tráficos, porque tenemos en Italia, ni sabemos cuántas cosas antiguas tenemos, entonces, pero por suerte tenemos una policía muy eficiente, dedicada especialmente, y leyes que dan una protección muy avanzada, pero siempre hay cosas que pasan, también porque el patrimonio es talmente increíble que yo inclusive tuve años atrás una experiencia con ladrones de cosas antiguas, chorros de cosas antiguas. Sí, porque ustedes tienen que saber, y me gusta contar esa cosa, después relacionándola con una estafa hecha a dos museos del mundo, el British Museum e el Guggenheim Museum de Nueva York. Si ustedes sobrevuelan Roma alrededor del mediodía, en las colinas van a notar puntitos negros. Estos puntitos negros corresponden a tumbas etruscas. ¿Okay? Pero los contrabandistas, ¿cómo pueden de noche descubrir esta tumba? Simplemente tienen una barra de acero, la lanzan y según a cómo la lanzan hacia tierra y según cómo la barra responde, saben si ahí hay o no hay una tumba. Bueno, una noche yo la pasé con estos buscadores contrabandistas y fue una experiencia verdaderamente increíble para ver no solamente la habilidad que tienen ellos en encontrar esos artefactos, sino también el gran conocimiento histórico. O sea, son arqueólogos profesionales, diría. Tienen a veces más conocimiento ellos que los arqueólogos profesionales. Bueno, pero un día en los años 60... se encuentra una ánfora gigante en una tumba. Y de golpe y porrazo el British Museum, obviamente por canales, digamos así, subterráneos, sabe de este descubrimiento, es una ánfora de una belleza increíble y hace una oferta. Interviene el Museo de Nueva York y hace también una oferta, porque el mercado de contrabando está prácticamente muchas veces manejado por instituciones nacionales reconocidas en todo el mundo. Y bueno, a este punto los ladrones, los chorros, venden la ánfora al British. Y grande es la sorpresa de los ingleses cuando se encuentra que el mismo día de la presentación al mundo de esta ánfora que ellos han descubierto a través de un grupo de arqueólogos ingleses en el territorio de Roma, obviamente todo falso, descubren que el Museo de Nueva York había organizado la misma cosa en Nueva York. Y al final los dos se ponen en contacto y habían hecho la prueba del carbonio 14 para verificar la antigüedad los dos. Y les resultaba que era exactamente de la época. Pero la cosa linda es que ellos habían puesto los aparatos para el carbonio 14 todo en el mismo lado y no en el otro. ¿Cuál es el asunto? Que los chorros habían repartido por la mitad la ánfora y reconstruido la otra mitad para poderla vender a los dos museos, entonces ganarse el doble. Qué grande, qué grande. Como historia como esta hay a toneladas. Unos maestros. Y contanos, Andrés, un poco siguiendo con tu investigación y tu libro, ¿qué otros aspectos de esta historia, así que podamos resumirlos en pocos minutos, nos podés destacar? Bueno, es muy interesante lo que estaban mencionando de Italia, que el libro tiene una pata muy importante en Italia porque termina con un robo que yo lo considero colosal a una biblioteca, la segunda más antigua de Italia, que es la biblioteca Girolamini, que se encuentra junto a un convento. Es una biblioteca que fue fundada en 1580. Y este señor, Marino Máximo de Caro, por sus contactos con la política, en ese entonces con el sector del partido de Berlusconi, termina siendo director de una biblioteca histórica que literalmente la desvalijó. Se llevó miles de libros súper valiosos
Se calcula que hasta 20 millones de euros podría haber robado. Estamos hablando de 3.000 y pico de libros que robó. Algunos pudieron ser recuperados después, otros no. O sea, el destrozo que le hizo esa biblioteca a este señor, que era socio del argentino, los dos tenían una librería con el mismo nombre, Imago Mundi. Tenía uno en Verona, en Italia, y el otro en La Recoleta, también Imago Mundial, socios con Daniel Guido Pastore. Este hombre va a terminar dirigiendo una biblioteca en Italia, Daniel Guido Pastore, que realmente lo que hizo ahí es, yo creo que el destrozo más grande al patrimonio, o el robo más grande al patrimonio en lo que va de este siglo, ¿no? Estoy hablando de unos 20 millones de euros, que fue lo que se calculó en su momento, 3.000 y pico de libros, habían incunables, algunos libros terminaron en la casa de un senador de Lutri, de apellido, quien después termina siendo procesado por sus vínculos con la mafia, un señor también con sus antecedentes. Y en cuanto a los valores que estaban mencionando y preguntando, el año pasado, en junio, eso está mencionado en el libro, en junio del año pasado, Estados Unidos devuelve al Vaticano una carta que había sido robada de su biblioteca, que es una de las 16 copias que hay en el mundo de una carta que envió Colón a los Reyes Católicos, que la escribió desde el mar, y que se imprimió en ese periodo, el periodo incunable, hace unos 500 años. Existen 16 copias. En junio, Estados Unidos devolvió a la Biblioteca del Vaticano una carta que había sido robada allí, de la Santa Sede, y que había sido vendida por este hombre, Marino Máximo de Caro. Esa carta está evaluada en $1 millón aproximadamente. Hay solamente 16 copias en el mundo. Así que ahí se puede ver lo que es la magnitud que pueden llegar a tener este tipo de robos, y el valor de objetos y documentos patrimoniales que muchas veces no están debidamente contemplados y custodiados en los acervos y en los archivos y las bibliotecas en las que se encuentran, ¿no? Pablo. Es lo que Pablo nos decía. Entonces, queremos escucharlo a Pablo, que nos prometió contarnos algún tema de los que han sido analizados en su fiscalía o en la Argentina, o que conoce de las investigaciones que realiza. Sí, a mí en todo este tiempo se imaginan que vi un montón, pero digo, hay unos que me conmovieron, dos que me conmovieron bastante, y los dos convergen en Belgrano. Ah, mirá. Uno es el tema del robo del reloj de Belgrano, en el Museo Histórico. Cuando toda la investigación se hace, se termina acreditando que es una banda, 2 hermanos y los 2 hijos de uno de esos hermanos. Y se dedicaban a robar museos. Tenían todo lo que digamos, el know-how, que conocían los museos de la ciudad de Buenos Aires. Entonces sabían que no tenían buenos sistemas de alarma, sabían que no tenían buenos sistemas de protección de los objetos, y así se llevaron del Museo Histórico Nacional el reloj de Belgrano. Del Museo Evita, acá en Palermo, se llevaron unas condecoraciones que había recibido Evita. Del Museo Irurtia, en el barrio de Belgrano, se llevaron 2 estatuas chiquitas. Y cayeron, cuando tan cebados, en 5 meses se llevaron, entraron al Museo Numismático del Banco Provincia, el primer banco que acuñó dinero y monedas para la Argentina. Y los encontraron. Entonces, ¿cómo terminó eso? Se hizo toda la investigación. El reloj de Belgrano no se recuperó. Claro. Las monedas sí se recuperaron. De las condecoraciones de Evita, no muchas. Pero a esto que hablábamos del tema del valor y el precio. Ellos todo lo que robaron lo vendieron y lo redujeron. Claro. ¿Saben en qué se transformó el dinero que ellos cobraron? En un microescolar para la esposa de uno de ellos. La señora compró su microescolar, una camioneta Mercedes, y con eso hacía transporte escolar y con eso vivían, mientras los otros estaban en la cárcel, porque había sido tan grande la situación. Digo, miren cómo un objeto tan significativo terminó en otro tan vulgar, si cabe la expresión. Claro, tan espurio origen al final terminó siendo Hablamos del tema del lavado del dinero. Esa fue la primera vez que se pudo haber hecho algo con un tema de lavado de dinero. Pero bueno, los jueces, la fiscal que intervino en el juicio y los jueces consideraron que no era lavado de dinero, sino que era el agotamiento de los robos delito anteriores. Entonces no era un delito precedente, sino que era el mismo. Es muy técnico lo que digo. ¿Y el otro caso que íbamos a mencionar? Y el otro caso que iba a mencionar es uno que me parece llamativo.
sucedió acá en la ciudad de Buenos Aires. No fue un juicio penal propiamente dicho, pero sí tuvo una sanción administrativa. En la zona de San Nicolás, San Telmo, acá estaba la casa del ingeniero Pierre Benoit. Hablábamos hace un rato. Sí, el fundador, el que hizo los planos de la ciudad de La Plata. Yo soy platense, nacido y criado, y Pedro Benoit, el acceso, distribuidor acceso ¿El diseño de las diagonales? A la ciudad, claro, es el hombre de las diagonales. Y un ingeniero muy reconocido, hizo muchísimas cosas acá en la ciudad de Buenos Aires, qué sé yo. La casa era de la década de 1870. Ajá. Con esta cosa de construir en todos los lugares donde se pueda, se pidió la demolición, la autorización de demolición de la casa para construir un edificio en torre. Sí. Pasó el expediente por todas las instancias de los escritoritos municipales por los que tenía que pasar y se autorizó la demolición. Qué bárbaro. No se dieron cuenta de que estaban demoliendo. Era una de las pocas casas que quedaba en Buenos Aires sin Ochava, la esquina sin Ochava. Era la casa de Pedro Benoit, que todo el mundo sabía quién era, o los que más o menos nos gusta la historia sabemos. Y la sanción que terminó fue el arquitecto que pidió la autorización y que llevó adelante la demolición, 3 años de suspensión de la matrícula. Esa fue la única sanción. Andrés, vos que nos estás escuchando desde el otro lado del Río de la Plata, ¿alguna reflexión? Sí. Se nos está yendo el tiempo de las manos y queríamos que nos contes o nos hagas alguna reflexión final en estos pocos minutos, desde ya que invitamos a todos los oyentes a conseguirse El Ladrón de Mapas, el libro de Editorial Sudamericana, que creo que es imperdible. En lugar de leer una novela, acá tenemos un caso de la realidad que prácticamente es mejor o tan bueno como la mejor de las novelas, ¿no es cierto, Andrés? Sí, increíblemente sí, que supera la ficción, porque tiene realmente, yo siempre digo que no es una novela, porque no lo es, porque claro, hay gente que lo lee y dice, bueno, esto es una ficción, pero no, es que tiene ribetes que son de ficción, como por ejemplo, como yo decía, esta gente, este grupo, tenía un amigo dentro del Vaticano, que era un cura argentino, que le facilitaba el acceso a determinados materiales. Sí. A Uruguay, por ejemplo, venían a robar acá a la Biblioteca Nacional de Montevideo, con acreditaciones del Vaticano, con carnet de investigador del Vaticano. Mirá. El italiano Marino Máximo De Caro se hacía pasar por el enviado del Vaticano, el argentino Daniel Vida Pastore se hacía pasar por su intérprete, y bueno, y utilizaban esos modos operandi que realmente son poco creíbles, y hasta incluso se llegaban a burlar de las autoridades, por ejemplo, dejando direcciones falsas. El uruguayo que vive en Argentina, Gómez Rivero, que es el ladrón de mapas, que le da el nombre al libro, cuando roba en España, en la Biblioteca Nacional de España, y llena una ficha de investigador, es un falso investigador, pero tiene que llenar una ficha, deja como dirección, la dirección del Corte Inglés en España, ¿no? Que como decir... A modo de broma ya. No sé, ¿qué góndola? Alto Palermo Shopping, no sé. Entonces hasta se mofaban de las autoridades, ¿no? Claro. Este hombre el ladrón de mapas, que es un hombre totalmente pelado, en algún momento incluso iba con una peluca enrulada a hacer los robos. Y bueno, y así robaron un montón de cosas, ¿no? Estos... En Argentina, cuando en realidad las penas que estaban mencionando ahí, que es correcto, fueron bastante leves, porque el ladrón de mapas, a consejo de su abogado, que es un abogado muy conocido también en Buenos Aires, que es Soto de apellido, fue abogado de las víctimas de Cromañón, de las familias de las víctimas de Cromañón, a consejo de él, él entrega las láminas, entonces tiene una pena menor, porque lo presenta como un ladrón arrepentido, ¿no? Andrés, entrega las láminas que se sabe que había robado en ese momento, no las que robó en toda su vida, que fueron muchas más. La verdad que es apasionante. Bueno, tiene todos esos ingredientes que son increíbles, realmente. Se nos está acabando el tiempo del programa, pero queríamos agradecerte sobremanera este esfuerzo, este contacto. La verdad que te conocimos en el verano allí en el Uruguay y dijimos no podemos perdernos de tenerlo aunque sea unos minutos en el programa y presentar el libro. Te agradecemos, seguramente en otra oportunidad te vamos a volver a contactar sobre estos temas y te felicitamos por tu trabajo, por tu investigación y por tu tarea en el viaje. Recomendamos el libro también, tiene una muy buena impresión
y buenas fotografías, así que volvemos acá a todos al les va a piso. gustar. Gracias, hasta cualquier momento, Andrés, y volvemos al piso también para hacer lo propio con Pablo Gasipi, a quien también comprometemos para otra visita, para compartir todas estas Cuando anécdotas. Y para cerrar, queremos decirles que no se salgan del dial, porque aquí mismo, en ecomedios.com o en la AM 1220, viene Voces y Memorias con Hernán Dobri. Será hasta el martes próximo. Gracias a todos ustedes y muy buenas noches. Buenas noches.